Bueno, docente, continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la conceptualización del sistema tributario. El sistema tributario nacional peruano es un conjunto de normas, procedimientos e instituciones que permiten al Estado recaudar tributos para financiar servicios públicos, como la educación, salud, seguridad e infraestructura. Este sistema busca no solo garantizar el desarrollo económico, sino también promover la justicia social mediante impuestos progresivos que distribuyan la carga tributaria de manera equitativa. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les voy a hablar acerca de los sujetos tributarios. Existen dos tipos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es representado por el Estado, principalmente a través de la SUNAT, que se encarga de la recaudación y fiscalización de los tributos. El sujeto pasivo son las personas naturales o jurídicas, es decir, ciudadanos o empresas obligadas a cumplir con el pago de tributos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les voy a hablar acerca del marco normativo. Es el sistema tributario peruano, se rige por un marco normativo que se garantiza su funcionamiento, equidad y transparencia. Las principales disposiciones son la Constitución Política. El artículo 74 establece que solo mediante la ley pueden crearse, modificarse o eliminarse los tributos. Este principio asegura que la transparencia previene los abusos, también consagra los principios de equidad y progresividad que buscan una distribución justa de la carga tributaria. Además, prohíbe los tributos confiscatorios, es decir, aquellos que afectan de manera excesiva los ingresos o el patrimonio de los contribuyentes. El siguiente vendría a ser el Código Tributario. Esta es la norma general que regula el sistema tributario. Contiene los principios básicos como la legalidad, la capacidad contributiva y establece los derechos y obligaciones de los contribuyentes. También detalla los procedimientos administrativos, incluyendo las sanciones por incumplimiento o los mecanismos de defensa para proteger ciudadanos frente a los posibles abusos de la administración tributaria. Como siguiente vendría a ser la ley del impuesto a la renta, que está categorizada en la ley número 28705, que regula el cobro de los impuestos y la renta, que grava los ingresos de las personas y empresas, divide las rentas en 5 categorías: trabajo, capital, empresas y fuente extranjera. Este impuesto es progresivo, lo que significa que son quienes ganan más deben pagar más porcentaje, promoviendo así la justicia fiscal. Siguiente vendría a ser la ley del IGB y el ISS, el decreto legislativo número 821, que regula los impuestos al consumo. El IGB, el impuesto general a las ventas, se aplica a casi todas las transacciones de bienes y servicios, siendo una de las principales fuentes de ingreso para el Estado. El ISS viene a ser el impuesto selectivo al consumo, que grava productos específicos como el alcohol, tabaco y combustibles, no solo para recaudar, sino también para desincentivar el consumo y proteger a la salud pública y el medio ambiente. La ley de tributación municipal del decreto legislativo número 778 establece los tributos administrados por el gobierno como impuesto predial, grava el valor del inmueble y contribuye a financiar servicios municipales. El impuesto al cabala se implica a la compra y venta de propiedades inmobiliarias, generando ingresos adicionales para los municipios. Estos tributos son esenciales para fortalecer la gestión local y promover el desarrollo urbano social. Bueno, solo les he mencionado algunos de los impuestos que a continuación mis compañeros lo van a aclarar más. Muchas De lo gracias. que viene a ser la estructura del Sistema Nacional Tributario, el cual está diseñado para garantizar la recaudación de recursos fiscales necesarios para el sostenimiento de las funciones del Estado. Su estructura se basa en los 3 niveles de gobierno. Los niveles de gobierno son el nacional, el regional y el local. El nacional es el principal recaudador de tributos a través de la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. En el aspecto regional, estos poseen facultades limitadas para administrar ingresos propios a través de tributos específicos, como es el impuesto a las embarcaciones de recreo. Sin embargo, su capacidad es restringida. En el nivel local, los municipios son los que cobran los tributos, como el impuesto predial y el impuesto de alcabala, que son fundamentales, los cuales veremos a continuación. La clasificación de tributo. Según el Código Tributario, hay 6 clasificaciones de tributo principales. En primer punto tenemos lo que vienen a ser los impuestos, que son los tributos obligatorios que no están vinculados a un servicio específico, sino a la capacidad económica de las personas o de las empresas. El impuesto a la renta y el IGB, que sabemos que en nuestro país es el 18%. Las contribuciones son pagos obligatorios destinados a financiar una obra pública o un servicio que genere un beneficio directo para quien lo paga, como por ejemplo la contribución para mejoras en infraestructura pública, como una pavimentación en el barrio. Las tasas son esos pagos obligatorios que realizan las personas o empresas por la prestación de un servicio público individualizado. Por ejemplo, las tasas municipales por el uso de mercados, el alumbrado público o la limpieza de calles. Ahora, hablemos de lo que es la SUNAT.
La SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. En sí, este es un organismo técnico especializado adscrito por el Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro país y cuenta con una personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional. Ahora, hablemos de los principales tributos. Como mencioné anteriormente, estos son 6, y el Sistema Tributario Nacional del Perú está compuesto por un conjunto de tributos que contribuyen a la base de los ingresos fiscales del Estado. Estos tributos se diseñan para cumplir objetivos específicos como la redistribución de la riqueza, la provisión de servicios públicos y el financiamiento de las funciones esenciales de la renta. Este impuesto grava los ingresos generados por las personas naturales y jurídicas, que se divide en 5 categorías: en las rentas de alquiler, ganancias de capital, rentas empresariales, ingresos por trabajo, sueldos y salarios, etc. El IGB es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios con una tasa general del 18%, el 16% de impuesto y el 2% de impuesto de promoción municipal. Esta es una de las principales fuentes de ingresos fiscales. En tercer punto tenemos el impuesto selectivo. Este impuesto aplica a bienes específicos como son el combustible, bebidas alcohólicas, cigarrillos y vehículos, con el objetivo de desincentivar su consumo o internalizar costos externos asociados a ellos. En cuarto punto tenemos el impuesto de alcabala, que es un tributo que se aplica a la compra y venta de bienes inmuebles, urbanos o rurales. Este es un impuesto municipal. El impuesto predial es un tributo que grava la propiedad de bienes inmuebles, como son los terrenos, las edificaciones, entre otros, y es un impuesto directo y se paga anualmente al municipio donde se encuentra ubicado el inmueble. El impuesto selectivo al consumo es un tributo que grava la venta o importación de ciertos bienes considerados como nocivos, suntuarios o de lujo, con el propósito de desincentivar su consumo y generar ingresos fiscales. Bueno, siguiendo con la introducción, tenemos las funciones del sistema tributario nacional. Dice que el sistema tributario nacional busca o tiene un papel clave en la economía, que su principal función es garantizar la obtención de recursos fiscales para financiar el gasto público, promover la equidad social como obras, infraestructuras, colegios, hospitales, todo eso. De ahí tenemos la declaración de ingresos públicos. Permite al Estado financiar servicios esenciales como la salud, educación, infraestructura y seguridad y justicia que se da en el país. Permite pagar y ayudar a la población a tener una mejor igualdad y equidad en estas cosas. La redistribución de la riqueza. A través de los impuestos producidos como el IRR y el IGB, el sistema busca reducir desigualdades económicas. Fomento del desarrollo económico. Ofrece incentivos fiscales para atraer la inversión extranjera y estimular así en sectores estratégicos como agricultura, minería y otros. Luego tenemos la regulación de comportamientos económicos. Utilizan el impuesto para desincentivar actividades perjudiciales, como puede ser el ingreso de cigarrillos, bebidas alcohólicas u otros, que son contaminantes tanto a la salud y a la salud ambiental. Equilibrio macroeconómico. Al gestionar ingresos fiscales contribuye a mantener presupuestos equilibrados y reducir el déficit fiscal y la deuda pública, en pocas palabras. Estabilidad económica. El sistema tributario actúa como un instrumento para suavizar los ciclos económicos, como pueden ser recesión, expansión, y suavizan para que no haya tanto un efecto negativo a la población. Luego, tenemos la alta informalidad económica. Más del 70% de los trabajos operan en informalidad, lo que reduce sencillamente la base tributaria. Tanto las pequeñas y grandes empresas evaden algunos estos, pero también hay informalidad, lo que hace que no haya ingresos fiscales. La evasión e ilusión fiscal. Tanto microempresas, pequeñas y grandes empresas, algunos todavía evaden el IGB y el R al no dar factura, boletas de comprobantes de pago, ¿no? Y esto hace que se reduzca la carga tributaria. Dependencia de ingresos, impuestos regresivos. La mayor parte de la recaudación proviene del IGB, que afecta proporcionalmente a los sectores menores de ingreso. Luego tenemos la baja presión tributaria. Bueno, acá entramos ya a la baja presión tributaria. La baja presión tributaria en el Perú, el 13-14% del PIB, es inferior al promedio de América Latina, alrededor del 22% y muy debajo de países desarrollados. Complejidad y falta de simplicidad del sistema. Existen numerosos regímenes tributarios para las empresas, lo que complica el cumplimiento un poco de estos regímenes, ¿no? Ahí analizándolo bien. De ahí tenemos la limitada capacidad administrativa y tecnológica. Como vimos bien, el sistema tributario ha mejorado durante los años, pero también ha mejorado tecnológicamente. Ahora las facturas y todas esas cosas, para los comprobantes, todo eso se puede hacer digitalmente, pero esto afecta todavía y tiene dificultades grandes todavía en la de fiscalización y control del sistema tributario. La inequidad territorial. Hay marcada diferencia de capacidad de los gobiernos, sus unidades para recordar y gestionar.
gestionar tributos locales, lo que genera una desigualdad regionales. Como vemos que hay regiones que son en riqueza y otros están en la pobreza, y esto hace que una desigualdad regionales, lo que hace una inequidad territorial. Buenos días, docente. Mi nombre es David María Flores y yo les voy a hablar acerca del impacto en el crecimiento económico. Por lo tanto, en la coyuntura actual podemos ver que tuvieron ciertos factores desde 2020 a 2023 que hicieron que un impacto negativo, como puede ser la pandemia de COVID-19, la informalidad del mercado laboral y la desaceleración económica, lo cual afectó tristemente al Perú y a las políticas fiscales que el país trata de aplicar. Por lo tanto, ¿qué desafíos se enfrenta el sistema tributario peruano? Primero tendremos la reducción en la recaudación tributaria, ya que entre enero y octubre del 2023 la presión tributaria se redujo del 17.2% al 15.2% del PBI, ya que de esta manera se afectó de manera directa por el COVID-19 a las distintas entidades, lo cual redujo esta presión tributaria. Como segundo punto tenemos la informalidad, ya que en el país como tal, el 70% de nuestra población económicamente activa y la fuerza laboral representa la informalidad, lo cual es demasiado alto y limita las bases tributarias y reduce la capacidad del Estado para captar impuestos. Por lo tanto, es importante mencionar que el Perú en Latinoamérica ocupa el primer lugar en cuanto a informalidad. En tercer punto tenemos la evasión y elusión fiscal, ya que una evasión sigue siendo un problema sumamente fuerte en Perú, ya que la evasión del IGB son cercanas al 30%, lo cual es demasiado alto, lo cual limita el crecimiento y reduce los recursos disponibles para invertir. Entonces, ¿qué consecuencias trae esto? Primero tendríamos el impacto en la contracción económica, ya que tristemente se proyectó solo un crecimiento del 2.6% para 2023, debido a la caída de los sectores claves como construcción y manufactura, por la pandemia de COVID-19 o esta alta tasa de informalidad, lo cual redujo los recursos tributarios y limitó la capacidad del gobierno para implementar políticas expansivas a largo plazo. Como segundo punto tenemos que se aplicaron políticas recesivas, ya que la falta de ingresos estables obligó al gobierno a implementar estas políticas fiscales recesivas, en que se tradujo en una reducción del gasto público, lo cual impactó negativamente en el crecimiento del PBI y la inversión privada dentro del Perú. Como tercer punto tenemos el impacto en la inversión pública, ya que hubo una caída en la recaudación tributaria, lo cual afectó a la inversión pública en la infraestructura y servicios básicos. Y la inversión privada también se vio afectada, ya que se redujo debido a la incertidumbre por los acontecimientos sociales vividos en Perú en los últimos años y la falta de incentivos fiscales adecuados. Entonces, ¿qué propuestas de mejora podríamos llevar a cabo nosotros o el Estado? Primero tendríamos la ampliación de la base tributaria, fomentando la formalización. ¿Y esto cómo se logra? A través de incentivos para las micro y pequeñas empresas, como reducir las barreras burocráticas y ofrecer beneficios fiscales temporales a aquellos que se formalicen. También la educación tributaria. Es importante manejar que la población en general sea educada en cuanto a la tributación que debe dar, lo cual nos daría ventajas al momento de cumplir las tributaciones que el pueblo necesita sí o sí cumplir. Y hay que tener una énfasis en la simplificación del trámite, y hay que facilitar el proceso de registro y pago de los impuestos. Como segundo punto tenemos combatir la evasión y elusión fiscal. ¿Y esto cómo se logra? A través de tecnología y fiscalización electrónica. Hay que fortalecer el uso de herramientas digitales, como la factura electrónica, pero que sea para todos los negocios y no solo para algunos, y un sistema de monitoreo que sea a tiempo real, ya que muchas veces los datos demoran de 2 a 3 días de llegar de entidad a entidad, lo cual hace muy factible que se incurran estafas y que haya sanciones más efectivas, ya que se tienen que establecer penalidades más estrictas, tanto para empresas y personas que incurran en la evasión fiscal y de este modo no se vuelva a repetir. También tenemos la modernización del sistema tributario, y esto se logra a través de la equidad fiscal, ya que tiene que ser para las personas y empresas que ganan más, tiene que ser proporcionalmente más la tributación que estos van a dar, promoviendo de esta manera una redistribución económica y equitativa. De esta manera los pobres no sigan haciéndose más pobres y los ricos más ricos. También tiene que haber incentivos a través de la promoción de la inversión privada, ya que podemos ponerle incentivos tributarios a estas empresas para sectores claves como tecnología, energías renovables y manufactura avanzada, y de esta forma crecer económicamente. También tenemos beneficios para las empresas sostenibles, ya que si reducimos los impuestos a esas empresas que adopten estas prácticas ecológicas sostenibles, beneficiaríamos tanto al medio ambiente y al Estado al mismo tiempo. Y tenemos como otro punto el fortalecimiento de la administración tributaria. Y esto se logra a través de la mejora de la SUNAT, ya que se tiene que hacer una capacitación y modernización constante, ya que capacitar el personal y actualizar los sistemas tecnológicos constantemente para mejorar la eficiencia en la recaudación. Y la atención al contribuyente debe ser de mucha mejor manera, para que no se mantengan en la informalidad y con plataformas a tiempo digital y soporte a tiempo real. Como tercer punto, digamos, la transparencia y control de la anticorrupción. Por lo tanto, tiene que haber acá participación en las auditorías regulares, ya que se tienen que hacer auditorías regularmente y transparentes para evitar prácticas corruptas dentro de este sistema. Y también que haya más participación ciudadana, en donde esta ciudadanía supervise el uso de los recursos públicos y diseño de políticas fiscales. También tiene que haber un código tributario en donde se logra tres esquemas como ecualizar las tasas de interés, ya que los intereses moratorios deben ecualizarse respecto a las diversas administraciones tributarias. Entonces esto nos querría decir que todas las administraciones tributarias tendrían que manejar solo un tipo de interés moratorio y no dependiendo a cada administración, sino equidad en cuanto a esta tasa. También tendría que aplicarse resoluciones, ya que toda fiscalización tributaria debe concluir con una resolución por parte de la administración tributaria para que se certifique que esos negocios están bien o mal en caso lo merite. Y con eso, docente, terminaría mi parte. Muchas gracias.